Luego hubo una transición democrática en la que los partidos buscaban una sostenibilidad democrática y realizaron un acuerdo bipartidista. Ellos se reunieron en la casa del doctor y firmaron un acuerdo que se llamó Punto Fijo, el Acuerdo de Punto Fijo. En 1992 hubo un intento de golpe de Estado por parte de Hugo Chávez. Aquí la población lo vio como un defensor del pueblo, sin embargo, pues fue arrestado, pero se popularizó tanto que ganó las elecciones de 2002 y se dio la huelga general de 63 días por el paro petrolero. El problema con el petróleo no solamente empezó en estas fechas, sino anteriormente ya había habido problemas con el petróleo. Luego, en la revocación de mandato y reelección, la revocación de mandato está en la Constitución que todos los presidentes tienen derecho a una revocación de mandato. El presidente Hugo Chávez ganó con 59% y además para el 3 de diciembre de 2006 ganó las elecciones nuevamente. Y además buscó un referéndum para que la reelección fuera indefinida. La buscó 2 veces. La primera vez se le fue negada y la segunda vez se aprobó en 2009. Y se postuló nuevamente ganando las elecciones de 2012. Sin embargo, su salud empeoró y murió el 5 de marzo de 2013. Para esto, había nombrado a Nicolás Maduro como vicepresidente. Que Nicolás Maduro, a su muerte y después de un periodo de luto nacional, ganó las elecciones del 14 de abril de 2013. Y hubo protestas contra la inseguridad y la escasez. Estas fueron reprimidas de manera violenta. Para 2018 nuevamente ganó las elecciones y este periodo terminará en 2025, de no reelegirse nuevamente. Sin embargo, hubo un descontento sobre todo de Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente y su mandato terminó el 5 de enero de 2023. Esta autoproclamación la realizó durante una manifestación y muchos países lo apoyaban a él y otros más a Maduro. Sin embargo, otros como México se mantuvieron totalmente neutrales ante los dos, los reconocía a ambos como presidentes. Y así es como llegamos al sistema político actual. Su sistema político ya vimos que es un poco complicado, sin embargo, en su Constitución de 1999 se añadió al poder ciudadano a los ya existentes poder ejecutivo, legislativo y judicial. Además, durante esta Constitución de 1999 se cambió el nombre a República Bolivariana de Venezuela. Entonces aquí tenemos el sistema político de la República Bolivariana de Venezuela. El poder legislativo es unicameral y tiene 277 diputados. Cada provincia elige a 3 diputados, incluyendo también a las provincias indígenas, y también el Poder Ejecutivo tiene un presidente nacional, un vicepresidente, los ministros, la Procuraduría General y el Consejo de Estado. Este es como el presidente y su gabinete. El Poder Judicial incluye al Tribunal Supremo de Justicia, otros tribunales que tiene Venezuela y órganos independientes. Y por último, el último poder añadido, que es el poder ciudadano, incluye al defensor del pueblo, el fiscal general y el contralor general. Como hemos podido ver, Venezuela tiene cambios impresionantes a lo largo de su historia y es indudable que todos estos cambios han traído repercusiones, ya sea que las veamos de manera positiva o negativa, han sido repercusiones que han marcado un hito en la historia de Venezuela. Todos estos cambios impactaron hasta el día de hoy en Venezuela y toda la población está teniendo una crisis económica muy fuerte debido al petróleo, a cómo se ha ido administrando el petróleo y cómo, bueno, yo considero que el centrarte en una sola actividad para obtener ganancias económicas es un error que se ha cometido en Venezuela. Si hubieran seguido concentrado su influencia en otras, por ejemplo, como la agricultura u otra actividad económica que pudiera desarrollarse en Venezuela, todo se centró en el petróleo. Y cuando se bajó el precio del petróleo, empezó esta crisis. Y esta crisis, como ya lo comentábamos, no es de estos periodos, sino desde muchísimo antes. Y también considero que los ideales de cada líder se han visto muy marcados, sobre todo en su forma de gobernar. Ya lo veíamos con los gobernantes que duraron 27 años, con los que estuvieron solamente 2 años al cargo, con los cambios en la Constitución. Todos estos cambios han sido muy
imprescindibles para que podamos entender a la Venezuela actual. Sin dudar, vamos a seguir viendo cambios en Venezuela, pero no sabemos si van a ser favorables o no favorables, o si van a afectar más a la población, que, como ya lo habíamos mencionado, se ha visto muy marcada la migración debido a que las personas no tienen suficiente dinero para tener una buena calidad de vida. Con esto quiero concluir mi exposición y te dejo aquí algunas referencias bibliográficas que tomé de un par de libros, que uno fue un sistema de estudios comparados de sistemas políticos, en el que pude comprender un poco más sobre el sistema político de Venezuela actual y cómo la población sigue teniendo el favoritismo con los dictadores. Sin embargo, se han visto muchas polémicas, y el de Historia Mínima de Venezuela, aunque dice Historia Mínima de Venezuela y viene muy bien resumido, aprendes muchísimo y hay muchísima información que puedes complementar con el libro anterior de sistemas políticos. Y también tomé de la República Bolivariana de Venezuela un poco de su constitución, en lo que pude recuperar los principales poderes del sistema político. Me pareció muy interesante ver cómo funcionan estos últimos, y sobre todo el que se agregó, que en México no tenemos como tal un poder, sino dependencias de los poderes que se encargan de esto. Y es muy interesante que también, analizar cómo México ha tenido una revocación de mandato al igual que Venezuela, y aquí empiezo a entender un poco cómo todas las personas se mofan de que México es una Venezuela nivel 2 y cómo todos piensan que Venezuela va a ser el fin y que México va a ser como Venezuela. Muchas ideologías que se han tenido, tal vez con fundamento, tal vez sin fundamento, pero al final de cuentas son ideas de las personas y se tienen que respetar. Coméntame aquí abajo tu posición sobre Venezuela, si tienes alguna duda, o también si quisieras agregar algo que yo haya pasado por desapercibido o que quisieras corregir. Estamos aquí para aprender todos juntos. Muchas gracias.